que no se ha podido eliminar de la historia de la filosofía, el aporte de María Ángel. No, y con el aporte con el avance de la tecnología, pues es imposible no detener el que entre información de otros lados, ¿no? Y que te empieces a cuestionar. En aquella época era muy diferente porque la información no fluía como fluye ahora. Y por tanto era más fácil que solamente tener una versión de la explicación de la sociedad y de los procesos que ocurren. Luego por ahí escuché que inclusive hasta el año 2010, 12, un internet más o menos estable. Y todavía, o sea, internet sí llegó mucho después que el resto del mundo y todavía es un servicio caro. Y yo diría que, mi opinión muy personal, muchas veces subutilizado. O sea, yo creo que el Internet se ha potenciado también el uso enajenante de Internet. Entonces es benéfico. No, en lugar de utilizarlo como una fuente de información, de contraste, de aprendizaje, muchas veces se usa más para la variante de la enajenación. Bueno, por eso lo que digo es benéfico en el sentido de que al estar limitado, o que no tengas a lo mejor el acceso, digo, no, que sea bueno que no tengas, claro que todos tenemos acceso a ese servicio o posibilidad, pero que tenga cierta limitación o que hay gente que sin acceso, pues también no le permite eso, ¿no? Y que te enfoques. Pero hay muchas cosas que vamos a... Lo que pasa es que uno no se enfoca. O sea, una vez tuvimos una discusión así en otro nivel, y yo me acuerdo que yo decía, bueno, pero esa es la misma lógica de cuando la primera campaña que dirigió Fidel, los años 61, fue la alfabetización, ¿verdad? Sí. Esa fue, yo creo, que una de las decisiones más osadas que tomó el proceso revolucionario. Y fue la campaña masiva de alfabetización. Y en Cuba, los niveles de alfabetización, o sea, de personas no alfabetizadas, han estado muy por debajo del 1% durante muchos años. En este momento creo que se mantiene igual, pero no con la calidad de antes. Pero sí fue la primera impronta. O sea, lograr que todo el mundo aprendiera a leer y escribir. Y eso se hizo de una manera muy novedosa. Realmente las personas que salieron a alfabetizar no eran maestros, eran personas que voluntariamente se brindaron y con un método establecido enseñaron a los campesinos, a todas las personas a que aprendieran a leer y escribir. Eso evidentemente también hubiese sido un doble filo, porque cuando usted le enseña a leer y a escribir a la persona tiene que empezar a aprender a pensar. Yo creo que hoy en día el acceso a Internet es el paralelo en equivalencia con en aquel momento lograr que la población supiera leer y escribir. Entonces, hoy en día la gente tiene que tener acceso a Internet y hay que aprender a usarla. O sea, no, es como antes dejar a la gente sin saber leer ni escribir. O sea, no puede ser que yo te proteja creándote un invalidismo funcional. Claro. O sea, eso no es protección. O sea, yo tengo que enseñarte a usarla bien, a usarla, a ser crítico, a tener una visión lo más comparativa de la información que tienes. Hoy en día es complejo. Sabemos que hasta la cara de alguien te la pueden implantar en la cara de otro. Bueno, y ya estamos a nada del siguiente paso, o si no es que ya estamos ahí con esta cuestión de la inteligencia artificial, la cual he platicado mucho con Alan aquí, y de los miedos que existen y de los temores. Y yo sigo manteniendo a veces la postura de que el maestro es reemplazable hasta cierto punto por la inteligencia artificial. Dicen, es que ¿qué haces ahorita? Nadie sabe hacer nada. Pues claro, así empezamos con el Internet. Con el Internet se empezó así hace formalmente, diríamos, 25 años, un poquito por el año de 2000, 2003 aproximadamente, al menos aquí en México. Y donde ha tomado tiempo el poder adaptar y el poder aprender a crecer con él. Pero ahora estamos ya mudando. Fíjense cómo han pasado 25 años y ya estamos mudando ahora a lo que es la inteligencia artificial y no sabemos. Pero bueno, ni hablar. Vamos a estamos en vivo, ¿verdad? Vamos a hablar de eso y muchas cosas más. Bienvenidos a todos. Hola, Al programa de Sala de Maestros. Estamos con una invitada muy especial. Ya la pudieron escuchar ahí en TikTok y ya tuvimos ahí el intro improvisado. Con la señora Anaí García Fariñas, desde La Habana, Cuba. Un aplauso para ella, para que se motive. También aquí tenemos a toda su familia. Muchas gracias, Anaí, por acompañarnos el día de hoy. Estoy muy emocionado. También Alan, que me acompaña aquí en Sala de Maestros. Pues la intención de invitarte, primero que nada, esta cuestión de conocer, de escucharte y saber que ves que eres una persona apasionada con la educación, apasionada con lo que estudiaste, apasionada de Cuba. Pero, pues muchas gracias. ¿Cómo estás? Bueno, bien, gracias, profe César, por invitarnos aquí a compartir en este espacio, maestro. Para mí un placer, porque el entorno pedagógico pues ha sido mi área de desarrollo profesional, yo diría que de casi siempre, y familiar. O sea, en la familia también tenemos maestros, maestros de secundaria y de prepa. Uno escucha Cuba
Y lo primero que me viene a la mente son varias cositas, a mí, en lo personal. A ver, no me crucifiquen. El café, ¿Listo? Guantanamera. Ajá. Fíjese que había un boxeador por ahí de los años 2004, Saborio. Sabón, peso pesado. Sí, ese mismo. También de los atletas cubanos, ¿por qué siempre nos ganaban en los panamericanos? ¿Siempre ganaba Cuba? Pero Siempre, eso tiene que ver con la educación. ¿por qué ¿sabes? tienen que los atletas mejores que los mexicanos? Bien, obviamente en el sentido deportivo, ¿no? En un contexto deportivo. Me viene a la mente la playa, me viene a la mente edificios antiguos, me viene a la mente carros antiguos. También. Me vienen a la mente chistes muy malos. También. La torta cubana, que no sabemos si es de Cuba. Que No. no creo, allá se alimentan bien. No sabemos. Depende. También es una dieta hipercalórica, parecida en ese sentido a la de aquí. Pero no, la torta cubana esa no me suena. Me viene a la mente el Che Guevara. También, sí. Me viene a la mente, bueno, pues personajes también de la historia. Otra vez mencionó Batista. Fidel Castro, obviamente su hermano, y bueno, me vienen esas cosas, me viene a la mente una isla gigante. Pero ¿qué es Cuba? ¿Cómo describiría usted a Cuba, a su Cuba querida, en pocas palabras, o qué es Cuba para ti? Bueno, Cuba es un es más espacio, que eso. Sí. Cuba es complejo de definir, porque diríamos que puede ser un espacio geográfico, que yo decía de chiquita que era físicamente bello, pero también puede ser un reto social, porque yo creo que de los pocos experimentos contemporáneos a nivel social que han ocurrido en los últimos 50 años están pasando en Cuba. Y desde el punto de vista social es un espacio diferente, particular, retador, para entender, para seguir, para aprender de ese espacio. Y también, por supuesto, Cuba es raíces, ¿no? O sea, toda la familia... Ahora residimos aquí, pero toda la familia, decía, desde los tatarabuelos míos y de mi esposo, son de La Habana. O sea, somos de allí. Y, por supuesto, crecimos allí y tenemos nuestra manera de mirar el mundo a través del prisma de un cubano, diríamos. Un cubano que por ahí dicen que tiene la suerte de reírse de su desgracia. De ser una persona muy frontal, digamos. Ya, claro. Que además yo creo que son personas que suelen ser trabajadoras. Sí. Un poco protestones y gritones también. Personas alegres. Creo que mucho más abiertos que los mexicanos en general. Sí lo creo. Sí. Sin dudarlo. Y eso es padre, porque bueno, la intención de platicar un poquito el día de hoy contigo es pues que nos cuentes un poquito también de cómo fue Anaí en esa Habana de antes, en esa Habana prolífera, en esa Habana bonita y qué es lo que te obligó, por ejemplo, a venir a México, qué has encontrado en la docencia, qué encontraste en México en aquel entonces, pero la Anaí de aquel entonces de La Habana, ¿cómo fue su escuela? ¿Cómo veías a tus maestros, por ejemplo? Empecemos desde ahí. Vale, listo. A ver, mira, Anaí fue a la escuela en los años 80, primera mitad de la década del 80. Una escuela en La Habana, tuvo la suerte de estar en una escuela que era referencia provincial. O sea, en Cuba hay un sistema de educación único. Ok. Es un sistema de educación único, público, laico. Hay una sola malla curricular todavía hoy para todas las escuelas. Todas las escuelas son públicas. Sí. Lo mismo las escuelas urbanas que las rurales. Y tienen una concepción del currículum integral. La idea de la formación de los diferentes grados incluso es dar una formación no tan específica o profundizada, sino dar un abanico amplio que le permita al individuo desarrollarse e insertarse en la sociedad de acuerdo al momento de desarrollo de la vida en el que esté. Entonces, independientemente de que esa es la realidad para todo el país, tuve la suerte de estar en una escuela que tenía una experimentación pedagógica, era una escuela de referencia para la provincia, para la capital en ese momento, que se llamaba Jesús Suárez Gayol y estaba en un complejo que antes fue un cuartel, que era Ciudad Escolar Libertad, que hoy sigue siendo un complejo de escuela y que antiguamente era el cuartel más grande, el cuartel militar más grande que tenía la ciudad, que con la llegada de la revolución se convirtió en escuela. Bueno, pues ahí yo te voy a decir que yo recuerdo todavía el nombre de mi maestra de primero a sexto, que se llamaba Ada Marta Pérez Arias. ¿Ella fue tu única maestra? Mi única maestra.
Sí, Órale. nosotros teníamos en esa época una sola maestra, en primaria. Esa era la maestra principal de primero a cuarto, y entonces quinto y sexto complementaba otra maestra. Había una que daba como ciencia, otra que daba como letras. Pero la que era la profesora principal, como la profesora guía, algo así, se mantenía completa. Entonces, yo recuerdo perfectamente la cara de mi maestra. O sea, mi maestra era una señora mayor, gordita, de pelo lacio, pelada cortico, muy elegante, tranquila, pero que inspiraba respeto nada más con mirarte. O sea, en esa época no había eso de que los muchachos estaban hablando en el aula así, revoloteando y que no dejaban escuchar al de al lado. No. La maestra nada más te miraba y usted sabía lo que tenía que hacer. Claro. Pero no había, por lo menos a mí no me tocó la experiencia de los macarencos, que fue otra estrategia pedagógica en Cuba anterior, que sí era un poco más violenta. A mí no me tocó. Era más de adiestramiento. Sí, era más de adiestramiento. A mí no me tocó esa parte. Yo tuve una excelente maestra que trabajó con cada uno de los niños. Le digo, me recuerdo que terminando, mi mamá me referenciaba que cuando nosotros terminamos primer grado, la maestra hizo una evaluación de cada niño. Le dijo a su mamá y a su papá poco el perfil de lo que estaba más pro, lo que había que trabajar más, cómo era la psicología del niño, en qué había que reforzar. Okay. Y óigame, lo que le dijeron a mi mamá de mí, eso fue así, letra escrita hasta la universidad. Era una escuela mixta, por supuesto, hembras y varones. Teníamos, en el caso mío, como mi mamá era trabajadora y mi papá también, o sea, mi mamá no era ama de casa, mi mamá era médico y trabajaba de 8 a 5. Por tanto, mi escuela allá se llama escuela semi-internada, que sería una escuela que empiezas a las 8 de la mañana, terminas a las 4:30 de la tarde. Tenías un almuerzo en la escuela me daba almuerzo, un almuerzo que cumplía con todos los grupos alimentarios en los 80, Claro. y que si no te gustaba la leche, la auxiliar pedagógica te pasaba por al lado y te decía, aguántate la nariz, agarra el vaso, y había que tomarse la leche. Había que tomarse la leche, Yeah. aunque no te gustara la leche, porque la leche era buena para los dientes, para los huesos, para el crecimiento, y los niños tenían que tomar leche. Entonces había que tomarse la leche y yo siempre me acuerdo de eso porque a mí no me gustaba la leche, pero había que tomársela. Ese era el almuerzo de la escuela. Bueno, por las tardes habían actividades más de artes plásticas, de educación física. A veces se hacían copiar productos porque no nos habíamos portado bien, había que copiar productos. Claro. O había que copiar La Bella y la Bestia o La Edad de Oro, cosas así también había que hacer a veces por la tarde. En esa época, esa escuela también tenía un círculo de interés. Así se llamaba, literal, un círculo de interés. Literalmente. El círculo de interés era un espacio para la formación vocacional de los niños. Estamos hablando de primero a sexto. Okay. Eso también llegó hasta la secundaria. Ya en la secundaria ya no funcionó, nada más en primaria. En el círculo de interés, por ejemplo, yo estuve en uno que era de teatro. En aquel lugar grande que le digo que fue un privilegio para mí, porque eso era un espacio muy grande, había muchas escuelas ahí. Había un teatro, con todas las de la ley, con camerino, con lugar de preparación, y ahí nosotros montábamos las obras de teatro y nos vestíamos y nos disfrazábamos y nos maquillábamos y todo y presentábamos el teatro para los niños de la escuela, por ejemplo. Voy a hacer el primer mito entonces de ahí que escuché, y esto lo escuché de mi suegro, siempre lo menciona, mi suegro es maestro, es un gran maestro, y él dice que ponen el ejemplo, dice, es que como en Cuba, debe ser como en Cuba. Él dice así, su expresión es esta. Debe ser como en Cuba, porque ahí desde pequeño te dicen a qué te vas a dedicar o te empiezan a especializar. No sé si tienen que ver con esos círculos de interés. Mira, pudiera tener que ver, pero no es porque te decían que tú te fueras a dedicar a eso. Te daban la posibilidad de tú explorar. Okay. Por ejemplo, yo estuve en ese teatro y estuve en uno que era de aviación militar. Yo era de especialista de radio. Okay. Y teníamos un avión de guerra, un caza, que lo sacaban y todo, y había alguien que se sentaba en la cabina y lo enseñaban a encender la cabina y uno a mantener las comunicaciones y traje de aviador y todo. Mi esposo estuvo en uno de pollo, de criar pollo, la crianza avícola. Okay. Cómo es que se clasifica el huevo, todos los estados embrionarios del pollo y cómo la calidad del huevo y así. Y eso era lo que le gustaba, o sea, sí, cada quien se iba a lo que sea. Tenías una malla de opciones limitadas, por supuesto, pero habían unas opciones, tú escogías. Pero tú escogías cuál tú querías, en cuál tú querías estar, porque a mí no me obligaron a estar en el de aviación, ese yo lo escogí yo. Y los atletas, por ejemplo, ahorita que te decía también, si querías atletas, pues vete ahí a correr. Mira, los de atletas, es eso. A mí no me tocó en primaria, eso lo vi más en secundaria, porque estuve en una escuela de preselección de alumnos de alto rendimiento físico, vamos a decirle así, porque no me acuerdo exactamente la sigla. En Cuba, el sistema educativo, tienes la base universal para todo el mundo, ahí tienes la educación física, y en la educación física también hay introducción a los deportes más priorizados en el país, ¿no? Y hay una vigilancia de los niños con aptitudes. Esos niños con aptitudes físicas o de interés en determinado deporte entran a un sistema de escolarización
paralelo que tiene la misma malla curricular docente, pero tienes una formación de deporte para ir entrenando el alto rendimiento desde que estás en secundaria. Okay. Que ahí esa es la preselección. Entonces, por supuesto, eso lo tienes en todas las escuelas del país. Yo le decía a Chaudy que fuimos hace poco a Bustamante. En el camino, así como cuando usted va a Bustamante, ve casitas, edificaciones, sí. cositas. Cuando en Cuba tú agarras así camino al campo, incluso ahora, a pesar de todos los pesares, es muy común que al borde de la carretera tú te encuentres una escuela. O sea, es muy común que en el escenario lo que tú veas es una casita pequeña, puede ser de la del campo, que dice escuela, un busto de Martí y el asta y la bandera. Entonces, el nivel de escolarización es alto, muy alto. Espacios institucionales se diseñaron para que llegara a todo el mundo. Y ahí también estaba todo el tamizaje para la búsqueda de talentos deportivos. Por eso es que tú decías, bueno, pero ¿cómo es posible que una isla tan chiquita, con una población tan pequeña, logre encontrar talentos deportivos tan relevantes en relación a un país con una población mucho más grande, donde debiera ser más probable encontrar ese tipo de personas, pero para eso tienes que buscarla? Ahora, y esa parte, me brinqué, quería este paréntesis, me contaste esa parte artística, ¿de dónde viene tuya? Porque dices, vas, no, o alguna... Mira, esa artística viene de largo, Mira, en la familia, por el lado de mi mamá, tengo una tía abuela que era poetisa, que fue la que introdujo ¿cómo se llama? Las marionetas en el país. Okay. Se cayó, perdón. La señora María Antonia Fariñas, Okay. que ella, los que trabajan en el mundo del teatro de títeres y de marionetas saben, ella fue la que introdujo la marioneta como parte del teatro en mi país, y esa era tía abuela. La familia de mi mamá trabajaba en el circo también, por tanto yo crecí rodeada de payasos, elefantes, títeres, muñecos. Eso es por un lado. Y del otro lado, pues estaba la gente de la música, donde estuvo personas que trabajaron en el desarrollo del danzonete, claro, un tío abuelo. Entonces, la vena artística como que viene por los genes, ¿no? Sí. Viene por ahí. Entonces, y te logras en la primaria, haces una infancia, me imagino, feliz en La Habana, llena de metas, de expectativas. ¿Es fácil luego llegar a la universidad, por ejemplo? Sí, yo pienso que sí. El sistema está diseñado, este mismo sistema único, público, llega hasta la educación posgraduada. Ok. Hay muchos maestros que son de Cuba, bueno, aquí es un ejemplo que he escuchado que están doctores. Sí, exactamente, hasta la educación posgraduada. Entonces, tú terminas tu primaria, por lugar de residencia te toca, diríamos, había una secundaria, que sería así de séptimo, octavo y noveno. Uh-huh. Por lo general uno escogía el que más cerca quedara de su casa, pero también habían otras opciones, en dependencia de donde trabajaron tus padres, etc. Y de ahí entonces, todo eso siempre ha sido externo. Digamos, tú vas a la escuela y vienes a tu casa, ¿no? Lo más que podía hacer era, como les decía, almuerzo en la escuela, llegabas a las 8 de la mañana a la escuela, regresabas a las 4:30 de la tarde para tu casa. Ya la educación preuniversitaria, lo que aquí se llama prepa, que nosotros le decimos preuniversitario, muy parecido, ya ahí sí la educación, ya incluso en la época de nosotros, la mayor parte de la educación era en lo que se llamaba el pre en el campo. ¿En el campo? En el campo. Entonces, eso es un internado. O sea, había una escuela donde tú te pasabas allí, en la época de nosotros eran 2 semanas. Cada 2 semanas salías de visita a tu casa y volvías a estar 2 semanas en tu escuela. Y en ese preuniversitario se combinaba una sesión de estudios de la malla curricular académica y otra sesión de trabajo agrícola, que podía ser en áreas del campo, o sea, asignadas al lugar donde estaba ubicada tu escuela. ¿Y eso eso se decidió? ¿Así existió siempre? Mira, no, eso se decidió en la doctrina de la relación estudio-trabajo. Ok. Sí. Okay. Eso viene de una hipótesis de que era importante que los niños, que los jóvenes, ya adolescentes, pues estamos hablando de 17, 18 años, supieran de dónde venía la comida, el trabajo que daba, el trabajo en el campo, de dónde salían los alimentos, que las cosas no salen del aire. Y esa es la versión, yo diría, romántica del asunto. Hay otra versión y es que las instituciones estaban fuera de la ciudad, ahí tú tenías concentrado a todos los adolescentes y todo el proceso de educación, etcétera, se daba allí. Ahí estaban los muchachos allí controlados allí. Y los padres estaban en su casa trabajando. Y cada 15 días nos tocó a nosotros, otras veces ya después fue todas las semanas, salías a tu casa el fin de semana y volvías a entrar el lunes. Pero la vinculación estudio-trabajo viene desde la secundaria. Desde la secundaria. En la secundaria,
cuando uno llegaba a séptimo grado, tú tenías un mes, era un mes y algunas escuelas 45 días en el campo. O sea, un mes de tu curso escolar. Obligatorios todos. Sí, eso era por diseño curricular. Usted iba al campo. Yo pasé por sacar papa, recoger papa y meterla en una cesta, sembrar ajo, escardar campos de boniato. Hubo quien le tocó, mi mamá, por ejemplo, la generación de mi mamá y la familia más grande, mi mamá, mi tía, etcétera, les tocó el tabaco, trabajar en todo lo que era la siembra, el deshoje, la seca del tabaco. O sea, era, en dependencia de la sesión del campo que te tocara, a mi esposo le tocó el tomate también. Habían labores agrícolas que tú te pasabas ese mes trabajando vinculado con una cooperativa en el campo. Te tenías que levantar a las 5 de la mañana como todos los campesinos, vestirte con tu ropa de campo, en tu camión y arriba y te tocaba, había norma. O sea, tenías surcos y la norma era, no sé, 3 sucos, 4 sucos, o 5 sacos, 20 sacos, 15 sacos de papa. Y había emulación, competencia. ¿Quién hacía más saco, quién hacía menos saco? Todas esas cosas. Esto, fíjate que Ana, traigo muchas ideas. Y no quiero, o sea, todo lo que te comenté, perdón mi ignorancia. No, tranquilo. Pero trasladándolo, y te regresamos a La Habana, trasladando lo que es hoy en día, ¿cómo se vive hoy en día del asistencialismo a muchos jóvenes? Que al menos el país, y lo publiqué en un meme hace como unos días y fue muy, pues de cierto punto con mucha compartida, de decir, traen más dinero los chicos de los que les dan los ninis, por así decirlo, aquí en México, que un maestro. Y muchos maestros, sí, es cierto, o sea, les dan más sin hacer nada, sin esforzarse. Digo, no estoy criticando porque sé que hay gente que necesita, obviamente el asistencialismo hasta cierto punto es bueno y hay gente que realmente lo ocupa, pero hay mucha gente que no lo ocupa, es la verdad. Pero darle este valor, ¿por qué no traer estas ideas de darle este valor de decir, ok, sí, te puedo asistir, te puedo ayudar? Sin cobrar nada, o sea, no cobrabas. Claro. No, era puro entender cómo funciona el campo. Pero te dio valores, te dio No, formación, claro. te dio todo. No, y además tenías que crecerte de... Hubo muchos padres que no estaban de acuerdo con aquello, sobre todo en secundaria, porque consideraban que estábamos chicos. Porque igual tienes que ser responsable, vas a estar una semana fuera de tu casa. Y igual lo que hagas depende de tu juicio, de tu cabeza y de tu capacidad de prever y hacer las cosas bien. O sea, usted tendría que tener su maleta ordenada, todo limpio, el horario de baño, el horario de la comida, si te enfermaste, si te caíste, si te raspaste, si te encontraste un novio, todo lo que pudiera pasar, era responsabilidad tuya también, ¿eh? Aunque los maestros estaban ahí para vigilar, controlar, organizar, evidentemente, un campamento, una escuela, eran cientos de muchachos, ¿eh? Claro. Por supuesto, habían locaciones de niñas y locaciones de niños, pero... Y bueno, ahorita te platicaba de que ya en la adolescencia empiezas a cuestionarte cosas, pero en aquel entonces tú sentías que todo estaba bien. No, mire, en aquel entonces estábamos construyendo la mejor sociedad del mundo posible. Ok. Sí, y había que convencidamente trabajar porque un mundo mejor es posible. Y siempre estuvimos en cuestionamientos con cosas que incluso la generación de nosotros llevó hasta los niveles que pudo, de que no entendíamos por qué determinadas cosas funcionaban de cierta manera o se hacían con determinada forma de ser. Y sí siempre hubo cuestionamientos, lo que claro, dentro de esa doctrina, dentro de la doctrina de lograr esa construcción de un mundo mejor desde el enfoque del socialismo. Ya, muy bien. Y ahorita platicamos un poquito más de eso porque se nos va la hora hablando del socialismo. Terminas, vas a la universidad, ¿por qué no sigues tu sueño de como que este artístico, bueno, no como de ser artista, sino esta parte artística a la farmacéutica? Bueno, mira, la parte artística yo realmente no te puedo aseverar por qué no seguí por ahí para allá. A ver, la parte de la música no podía porque yo chiquita, por una parotiditis, perdí la audición del oído izquierdo. Ok. Entonces, todo lo que tenía que ver con piano, ruido sostenido, música alta, ese tipo de cosas, el médico le sugirió a mi mamá que yo no estuviera en esos entornos, digamos que de estrés sonoro, porque había que cuidar el único oído que quedaba. Y yo creo que un poco por ahí se fue decantando la cosa, ¿no? Ya. Entonces, y la otra parte de la familia siempre ha sido una familia científica, vamos a decirle así. Mi papá es bioquímico, mi mamá era médica, mis tíos son maestros, y entonces el entorno... Oye, perdón, todos tienen profesión. Sí. O sea, perdón, mi sorpresa porque en mi familia o en muchas familias de mexicanos,
los cuales estudiaron en los 80s y a hoy en día pocos se lograron. Muchas de mis generaciones, que yo salí del 2006, era primera generación profesional. Eso es cierto aquí en México y mucha gente no estudió porque pues se dedicó a trabajar. Bueno, esa primera generación fue la de mis padres. O sea, mis abuelos no eran profesionales de ninguno de los dos lados, pero con la llegada de la revolución, pues evidentemente la primera oportunidad era el tema de formarse. Porque también estaba el paradigma de que si usted tiene una buena formación, va a tener acceso a un buen empleo, a un empleo que esté bien remunerado y por tanto tú vas a poder desarrollar un proyecto de vida. De hecho, yo me acuerdo en conversaciones en otra época, más joven, yo diríamos, tiempos atrás, con mi papá, que mi padre con 20 y tantos años, él se hizo su proyección de lo que iba a hacer en los próximos 10, 20 años. Porque podía hacerlo, porque había un escenario con una estabilidad, había un panorama que dibujar, que desgraciadamente no es la realidad que hay hoy. Pero en ese momento sí. Y por tanto, la educación era una inversión con un nivel de, diríamos hoy económicamente hablando, de rendimiento de la inversión claro. alta y segura. Porque sí hay un escenario en el que si usted sí estudia y si logra una buena calificación va a tener un buen empleo, ese empleo va a estar bien pagado. No como ahora que todo el mundo quiere ser youtuber e influencer. Saludos. No, y lo hablamos en una clase en la maestría y el retorno cuando viene, empezamos a calcular cuánto has invertido en tu educación desde que empezaste en la primaria, supongamos, empezaste a pagar las universidades y los compañeros, más algunos que son más jóvenes, 300,000, 400,000, 500,000 pesos. ¿Cuándo viene el retorno de inversión de todo eso? ¿Cuándo te va a costar que regrese hacia ti todo lo que invertiste y al mismo tiempo que también te hagas de tus cosas? De hecho, fíjese, yo por las cosas de la vida que ahora le voy a comentar, terminé siendo economista de la salud. Y hay un concepto muy importante en economía que se llama costo de oportunidad. Okay. Y cuando nosotros explicamos el costo de oportunidad, no es otra cosa que el beneficio al que uno renuncia, ¿ya?, cuando toma una decisión. O sea, y el ejemplo típico es la educación. O sea, muchas veces las personas, cuando van a tomar una decisión de si invertir en educación o no, no es solo el costo en sí de la educación, sino el costo de oportunidad. O sea, si ese mismo tiempo yo lo dedico a trabajar, ¿cuánto gano? Y yo voy a renunciar a eso, porque yo no voy a poder estar trabajando. Claro. Yo tengo que estar estudiando. Entonces, esa pérdida, ese beneficio al que yo renuncio, se lo tengo que sumar al costo activo. Okay, ya. A lo que tengo que pagar de matrícula, de transporte, de... Sí. Y eso a veces se hace inconscientemente, por supuesto, la gente no teoriza, bueno, aquí por costo de oportunidad, estudiar me van a gastar tantos cientos de miles de pesos y por costo directo más cuánto, pero sí se incorpora en el raciocinio antes de tomar una decisión. Y ciertamente la educación es uno de los fenómenos con mayor costo de oportunidad. Todo depende del diseño de la sociedad. Porque yo le decía, por ejemplo, a mi hija, que ella dice hasta ahora que quiere ser médico, digo, yo voy a ver en un futuro, hija, cuando tú estés rodeada de youtuber e influencer, cuando se enfermen, ¿qué youtuber y qué influencer los va a curar? Porque es que no hay manera de que eso ocurra, ¿entiendes? O sea, todo tiene su dosis, todo es importante en la construcción de la sociedad. Pero lo que es lastimoso es que, por ejemplo, hoy en día estamos en una tendencia de desestimar la formación universitaria. Aparentemente el título universitario... Y sí, por la cuestión del dinero. Y porque no lo que hace falta es demostrar la competencia. Bueno, ¿y cómo usted logra la competencia? Por ensayo y error. Claro. Siendo más ineficiente el asunto. O sea, equivocándose más veces para aprender. Ajá. Cuando usted puede encontrar en un escenario la sistematización de las mejores prácticas. Pues esta parte de la salida fácil, ¿no? De la puerta falsa de decir, ok, digo, entiendo como le comentaba ahorita, sé que hay gente que realmente necesita trabajar y no le queda de otra más que seguir trabajando. Porque en casa tienes que llevar algo, al menos aquí en gran parte de la sociedad en México. Yo diría que Monterrey siempre lo he puesto como una burbuja muy aparte, o Nuevo León, a lo que es el resto del país. Y ustedes estaban en diferentes partes y que se cuece aparte. O sea, que es difícil para mucha gente, muchos jóvenes. Ahorita lo hacía un poco en son de burla esta cuestión del asistencialismo. Pero se necesita para que esos jóvenes puedan estudiar, para que se animen a estudiar. Yo soy maestro también en la noche de licenciatura, veo el esfuerzo de los chicos cansados que llegan devastados de trabajar y luego para seguir el siguiente turno hasta las 10 de la noche y volver a empezar y no aprovechan ni la escuela ni rinden ni el trabajo. Sí, en la época en que nosotros estudiamos realmente hubo muchas decisiones sociales. Por ejemplo, estuvo el tema de la reforma urbana en la cual
El precio del alquiler se bajó muchísimo por legislación y prácticamente buena parte de la población pasó a ser propietario de su vivienda o lo que pagaba de alquiler era extremadamente bajo. Igual pasó con el precio de la electricidad, del agua, del gas, en fin, de los servicios básicos. Y hubo un salario, se respetaron las jubilaciones, las pensiones, que años atrás, en la época de Batista, etcétera, ese era uno de los grandes problemas también en la sociedad, por lo menos los que estaban referidos. Se respetaron esos salarios, esas pensiones, y yo creo que sí se generó un entorno de que, aunque a lo mejor mis abuelos, evidentemente, no tenían formación. Mi abuela tenía sexto grado, y mi abuelo creo que también. Pero ellos sí empujaron y apoyaron y fueron la retaguardia para que sus 3 hijos fueran universitarios. Pero eso no fueron mis abuelos nada más, o sea, es toda la familia. Todos los primos de la edad de mi mamá, los primos de mi mamá, todo el mundo tiene una formación universitaria. Fíjate. Por ejemplo. Y más atrás no había, hermano, en el caso de nosotros, ni en el de por lado de mi papá tampoco. Y a su vez, los hijos de los primos, todos nosotros también, si mi mente no me falla así en el paneo así familiar rápido, también todo el mundo siguió con la valoración de por qué es importante tener una formación para hacerle útil a la sociedad, además de para tú poderte sostener como persona. Entonces yo creo que ahora, mira, con lo del asistencialismo yo coincido contigo, en que hay un estrato, hay unos entornos sociales que necesitan de un apoyo. Pero yo creo que eso en paralelo tiene que estar con el famoso dicho de si tú quieres que alguien aprenda a comer pescado, por ejemplo, no le des el pescado, enséñalo a pescar. O sea, con una incentiva, hay que lograr incentivar a que la persona se inserte en el mercado laboral y busque su independencia. O sea, es que para eso hay que ver el asunto del apoyo social como algo temporal y no como algo de lo cual uno dice, ay, qué bueno que como ahora no tengo que hacer nada yo. Sino como algo que uno debiera como decir, bueno, a ver, esto es algo que yo debo agradecer, pero que no debe ser mi manera de sobrevivir. O sea, ahora, yo debo ser independiente. Y yo creo que lo que pasaba mucho ahí, o lo que le sigue pasando a Cuba, es esta parte de querer sacar el país adelante y pareciera que el mexicano, o mucho grueso de México, pues es para mí. Inclusive ya ves que el regio se ve más regio que mexicano. Está más orgulloso de ser de Nuevo León. Y esa parte, no, pues lo que pase a mí en Chiapas no me interesa. Lo que pase en Oaxaca, pues a mí me da igual. Porque aquí no hay un cúmulo de personas que estén jalando hacia adelante. Inclusive el mismo gobernador, como critica él, pues nosotros como Estado aportamos más y por ende debemos de recibir más. Y estos nuevos gobiernos, estos nuevos presidentes, pues quieren tratar de equiparar un poquito la distribución. De distribuir de mejor forma. Entonces, yo creo que también es esa parte que mucho la cuestión cultural. Sí, yo creo que ahí nos ayudó el tema del bloqueo de Estados Unidos. Como había una guerra declarada, ajá, no convencional, había que defenderse. Yo creo que sí, ese contexto de agresión a todos, porque realmente el bloqueo no es que esté agrediendo a unos sí y a otros no. Todo el país estaba bajo esas circunstancias extremas de situaciones de desempeño económico internacional muy particulares, y pues sí había como un discurso, un consenso social de que había que lograr salir a flote. Y evidentemente, como ahora salió en la última película que vimos, ¿cuál fue la de que juntos vamos lejos? Solo vas más rápido, pero juntos llegas más lejos. Entonces, eso es un dicho que lo retomaron ahora en una última película que fuimos a ver con Naya. Okay. Mufasa, exactamente, en la película de Mufasa. Es una realidad, o sea, si tú vas solo, vas a llegar más lejos, no, vas a llegar más rápido, porque vas tú solo. Pero si vas junto, vas a llegar más lejos, porque puedes sortear todos los problemas que se puedan presentar. Y entre todos, pues, pueden generar una fortaleza que nunca la vas a tener tú solo. Eso también, como bien tú dices, lleva un imperativo cultural y social. Sí, por lo mismo que decías ahorita que platicábamos, que te sorprendía a ti el hecho de estar aquí en México y que los niños, por ejemplo, no se junten a hacer proyectos, a hacer equipo, que antes sí pasaba. Sobre todo en la escuela pública de antes, no sé si en la escuela privada, pero nosotros que estuvimos en escuela pública, estoy hablando de hace 20 años, 15 años, hace más de 20 años, salías y te juntabas, no hacías nada, pero estaba esta parte de ayudarte para poder salir adelante, y hoy pareciera que el individualismo prevalece y el que mejor tenga más cosas tecnológicas o más cuestiones por cómo conectarse y a la vez estar desconectado, pues es mucho más de valor que lo que tuvimos antes. Desafortunadamente yo creo que sí. Y es más difícil, ¿te ha tocado como maestra verlo así? ¿Eres maestra de la licenciatura?
Soy ¿De maestra, preparatoria? Mira, soy maestra de nivel universitario y posgrado. La mayor parte del tiempo he sido maestra de posgrado, pero también he dado clases en la universidad, en la escuela, en el Instituto de Farmacia y Alimentos, que sería el equivalente aquí a la Facultad de Farmacia, y en la Escuela de Medicina, también en la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. O sea, no tengo mucha experiencia con la educación. En Cuba tienen dos ministerios, el Ministerio de Educación, hasta prepa, hasta el preuniversitario, y el Ministerio de Educación Superior, para todo lo que es universidades de posgrado. Entonces mi desempeño más común ha sido a nivel del Ministerio de Educación Superior, y no tengo tanto como maestra en lo que es la educación básica, diríamos, hasta la prepa. Pero incluso en la educación superior se ve también el tema del yo diría, casasolismo, del ser casa solo, cuando finalmente la colaboración es un arma invaluable. O sea, yo recién termino de dar un curso con la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con un grupo de maestrantes, excelentes muchachos ellos, un grupito pequeño. Sin embargo, a pesar de que eran pequeños, a medida que fue avanzando el semestre, se fue logrando que interactuaran. O sea, y que hicieran trabajos al menos de a dúos. Yo sé que el trabajo en equipo es complicado. O sea, el trabajo en equipo hay que conducirlo. Porque si no termina, como usted bien sabe, en que hay uno o dos que lo hacen todo y los otros tres no hacen nada. Sí. Y eso no puede ser. O sea, en buena ley tú tendrías que tener roles en ese trabajo de equipo. Sí, el liderazgo del equipo, el organizador, el que busca la información, el que escribe, dar roles para que todo el mundo tenga que hacer algo y el trabajo en equipo no se vuelva en una situación o en una experiencia negativa, sino al revés, en una experiencia positiva. Entonces, yo creo que eso se arrastra de experiencias previas, y cuando uno intenta que haya ese trabajo colaborativo, la primera respuesta no es fisiológica. Hay a ver con quién me toca trabajar. Sí. Y no se puede hacer uno solo. Y el trabajo no puede ser individual. El casasolismo, sí. Y incluso en el posgrado, ¿no? Yo creo que sí hace falta esa interacción, esa construcción. Ese cuarto nivel de verbalizar eso que estás procesando es importante. Y sí, lo puedes hacer con el espejo. Aquí en México no terminamos de entender que ya ves que una vez por mes, al menos en nivel básico, los maestros se juntan para hacer un consejo técnico, para poder trabajar en equipo, pero pareciera que es todo lo contrario y que seguimos escépticos a querer colaborar. No hablo del 100%, porque debe de haber escuelas y de mucho éxito las cuales colaboren, pero el grueso, yo creo que de las escuelas aquí en México, entre maestros, entre ellos se echan. O sea, entre ellos se echan y no hay. Desde ahí partimos, estamos mal. ¿Y cómo podemos fomentar el trabajo en equipo si en los maestros no existe? O sea, debes de creerte tú también que puedes trabajar en equipo, que puedes decirle al compañero de al lado, oye, me está yendo mal y no sé qué enseñar, no sé cómo enseñarlo, para que te pueda ayudar. Y pareciera que no, que los egos prevalecen. Ay, sí, es lastimoso. Fíjate, a mí es difícil ponerme en ese zapato, porque yo era de las que me paraba en el aula a explicar. Ok. O sea, yo cuando estaba en la prepa, que me tocó una prepa, en Cuba había un sistema de prepa para los que de ahí terminé en la farmacia y me fui del arte. Cuando fui a prepa, había un sistema de preuniversitarios de vocación científica, diríamos, que eran los preuniversitarios vocacionales de ciencias exactas. Y yo estaba en uno, que es el de La Habana, se llamaba La Lenin. Ahí tengo una comunidad encomiable en internet en todos lados, y todos los que salimos de La Lenin orgullosos de haber estudiado en La Lenin. Ese era un pre dedicado a los estudiantes de alto rendimiento y que tenían un interés específico en cualquiera de las 4 ciencias: en biología, en física, en química o en matemática. Y de ahí, bueno, fue el viraje. Y ahí el arte se quedó como colateral. Sí. Y ahí ya me dediqué al mundo de la biomedicina, de la ciencia. Y yo recuerdo de que nosotros nos pasaba. Por ejemplo, tengo un amigo, así lo veo así parado ahora sí, explicando el ejercicio de matemática. Tenía una letrica así, César. No se entendía la letra, pero el chiquillo nosotros decíamos escapado. Quiere decir que era muy hábil en matemática. Y cuando había horario de estudio, porque ese pre también era interno y había un horario de estudio establecido, tenías 2 horas que tenías que ir al aula a estudiar. Ajá. Después de comer y de bañarte y todo, te tocaba estar en el aula estudiando. Es verdad que había sesiones que practicábamos casino, que es el baile de la salsa. Ok, ajá, había sesiones que todos aprendimos a bailar casino. Los que no sabíamos aprendimos allí, nos enseñamos unos a otros. Pero también habían sesiones en que ese muchacho que sabía matemática se paraba en la pizarra y decía, atiendan acá, entonces así. Y a lo mejor tú, el profesor, no lo entendiste, pero él sí. Y estaba el otro que sabía de física.
y que él pudiera estar muy enajenado, pero si tú llegabas y le decías, fulano, yo no me sé este problema, ayúdame. Era incapaz de decirte que no. Era muy raro la persona que te dijera que no. Y así uno aprendía a consolidar, porque no hay mejor manera de consolidar lo que uno sabe que explicárselo a otro. Cuando tú intentas explicarle a otro, ahí es cuando tú te das cuenta si tú lo sabes de verdad o no. Porque ahí se arma el trabe, si tú no sabes bien. Sí. Ahí, espérate, que ahora no me acuerdo bien. En fin, es un mecanismo para sellar, incluso para el que está explicando. Y para el otro, pues también aprender ese proceso de pedir ayuda, de aprender a recibir ayuda y del otro darla. Porque es que no puede ser uno enquistado continuamente en lo que uno puede y nada más. Porque es que uno no puede ser todólogo. Como dice mi profe, tengo un profe de posgrado que dice, los todólogos abundan y no puede ser el que sabe de todo. No puede ser. Tienes que buscar apoyos, intercambiar, enriquecerte, pero no puedes aspirar a que tú vas a ser ya 100% en todo o el otro extremo, no me importa cómo salga. Eso a mí, de aquí, me ha chocado. Bueno, llegas y ese es parte del choque cultural que tienes. O sea, ¿te refieres al cómo salga es hacerlo? Si no salió bien esta vez, pues que salga la otra. Ya. Ay, yo no puedo con eso. Pero no. Es la cultura que se promueve hoy, del error, de decir... No, es que decir, mira, no pasa nada. Sí, luego lo intentas. No pasa, pero sí, porque el único recurso real que tienes limitado, irrecuperable, es el tiempo. Entonces, realmente eso de que tú estás en la escuela, o estás en un cine, o estás en la playa, donde estés, y tú no tengas la cabeza puesta en eso que estás haciendo en ese momento, para mí es el peor derroche que hay. Ya. Porque ese tiempo que ya pasó, tú no lo aprovechaste, al menos hasta donde tú puedes, con toda tu atención y tu concentración en eso que estás haciendo. O sea, ir a la escuela no puede ser ir a jugar con los amiguitos y a mirar para y hablar y no dejar que el otro aprenda. No, es un escenario para aprender, para intercambiar. No puedes perder el tiempo miserablemente porque si no, para eso te quedas en la casa. Me da risa, pero es como que de nervios, ¿no crees que me río de lo que dices? No, tranquilo, profe, no. Yo creo que Alan, Rocío, que me conoce, sabe lo que estoy pensando. Porque la nueva forma o estas tendencias de lo emocional, del entenderte, del decirte todo a su tiempo llega, no te preocupes, todo va a salir, el llevar, el proteger, algún día vas a despertar y vas a darte cuenta del potencial que tienes. Y ahora pareciera que a todos, perdón por lo que digo y no lo dudo de esto, científicamente pues todos tenemos capacidades, todos somos inteligentes. Pero pero si te guías por el modelo ese de las no sé cuántas inteligencias que hay, ¿sabes? Que hay como, no sé, 7, 8, 9 inteligencias, alguna te tocará. Si no es la motora, es la sonora, y si no es la emocional, alguna te tocará. Mira, yo estoy de acuerdo con la historia lúdica, o sea, pero el problema es que el aprendizaje lúdico y la famosa cuarta dimensión de la UNESCO en el tema del desarrollo de las competencias, con el saber estar y el saber ser, eso no se contradice con lo otro. O sea, una cosa es que tú quieras forzar el proceso, pero yo siento que estamos yendo al otro extremo. Ok. O sea, no es a que ahora tú te tienes que aprender esto así. Nos pasó a nosotros en nuestra época con física. Por ejemplo, el profesor te da un problema. Yo tuve un tío, mi tío era profesor de física. Y en la clave del examen, o sea, en el... ¿Cómo le dicen aquí? ¿En los alvéolos o en No, en la donde está, hoja de donde está puesto respuestas? la hoja de respuestas, dice que tú deberías hacerlo de esta manera. Tum, 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 tum. Okay. Pero hay un estudiante que encuentra otra, que no es la que tiene el profesor en su hoja de respuesta. No le puedes decir que no. O sea, si está bien, si no hay ningún principio físico violentado, ¿por qué le vas a decir que no? Que puede ser más larga, que puede ser menos eficiente, lo que tú le quieras decir, pero si está bien, no le puedes decir que no. Ya, okay, y entonces a veces nos íbamos por ese extremo de que hay que hacerlo así, como dice el maestro, así. Las preguntas clásicas de historia, diga su opinión sobre tal hecho histórico. No es tu opinión. En mi época no era mi opinión. Era la opinión que estaba ahí en la hoja de respuesta. Entonces está muy complicado porque no es mi opinión. Es lo que usted quiere como maestro que yo le escriba. Entonces, ese extremo yo no lo comparto. Pero ahora veo otro extremo, que es en el cual yo le digo la pasividad. A mi hija, mariposear. No, eso en mi casa está definido como mariposear. Sí, así es. Existir así, mira, como la mariposa. Mire, no, señor, eso no puede toda la vida existir como una mariposa. Eso no puede ser. Usted tiene que aprender. Puede ser que a usted lo que le guste sea la cocina. Ese debe ser una asignatura para todo el mundo.
Todas las personas a nivel de pre debieran saber cocinar, todos. Porque es una función que hacemos 3 veces al día. Para mí debiera estar en la malla curricular de los pre. Aprender a cocinar. Bien. Que usted sea independiente. Ah, bueno, puede ser que a usted le guste eso y no le guste la física cuántica. Está bien, lo entiendo. Pero lo que no puede ser es que usted sea así. Nada, ni la cocina, ni la física, ni nada. Bueno, hijo, ¿y qué usted va a hacer con su vida entonces? Pues el YouTube, pues el TikTok. No, pero fíjate, te voy a decir, mira. Es lo que así lo ven, así se ven. Sí, no, pero también ahí se está romantizando el YouTube y el TikTok, como en su momento se romantizó la computación. Son una época que todo el mundo quería ser informático. Sí. Pero porque había una romantización de lo que significa programar. O sea, una cosa es ser usuario de un programa y otra cosa es ser un programador. Claro. Y nada que ver la paciencia y la mente abstracta que tienen los programadores con lo que de fuera uno mira qué cosa es la informática. Y yo tengo la percepción, que no soy ni youtuber ni influencer, que con esas 2 actividades está pasando lo mismo. Porque también para usted tener un canal útil, que tenga además una audiencia, sí, eso lleva a pensar, organizar, sí, se los he platicado a los chicos, sí. O sea, no es que usted se levantó y dice, ahora voy a hablar de tal cosa. No, eso no es así. Digo yo, ¿no? No, estructurar, bueno, todas estas bases del español y también, inclusive yo les llegué a platicar al grupo donde están Nayan alguna vez, creo, les dije, bueno, vas a tener un plan de negocios, eventualmente vas a querer ganar dinero, vas a tener que saber cómo hacer. ¿Y eso quién te lo va a enseñar? Claro. Ahora, bueno, también existe otra parte, Anaí, hoy en día, que es una realidad y Alan no lo acepta, que es el aprendizaje autónomo. Ya todo se aprende por YouTube y Alan no quiere creer que los maestros no somos esenciales. Los niños no usan YouTube para aprender, es lo que quiero que tú veas. De acuerdo, Alan. Mira, ahí está la testigo. Mira para acá. Pero pudieran. No, a ver, yo creo que el maestro es irreemplazable. Yo soy de las personas que pienso que un maestro, como un médico, siempre va a ser necesario. Eso es así. Todo el mundo depende el cerebro, como dicen los psicopedagogos, la forma de aprendizaje que priorices, que predomine en tu manera de aprender. O sea, hay personas que aprenden oyendo. Y puede que incluso con un audio suyo, sin tener que verle la cara, pero con la forma en la que usted explica, la persona capta. O puede ser con un documental o puede ser con un audioguía. Hay quien aprende visual y hay quien aprende motor. Son las 3 grandes escenarios del aprendizaje. Pero la capacidad sintetizadora y de acompañante de ese proceso del maestro, eso no hay quien lo quite. Básica. Porque es que lo primero es que uno tiene que aprender a entender cómo aprende uno. Ajá, la metacognición, sí. Eso es lo primero. O sea, uno tiene que conocerse y saber cómo aprendo yo. Cómo me es a mí más fácil aprender algo. Y en ese proceso, puede ser que tú solo lo logres. Hay quien lo logra. Yo tengo uno cerquita, que no le gusta mucho la escuela. Porque él es autodidacta. Pero es una persona que tiene una capacidad que no es la común. Ajá, okay, no es la común. O sea, él se puede sentar con un libro de los clásicos de ciencias puras que tú empiezas por la segunda página y dices, hasta aquí llegué. Yo voy a buscarme mi guión de mi YouTube porque esa pila de cosas que están ahí, no. Sí. Y él, sin haberlo dado solito, se sentó y terminó y salió bien. Y después te lo explica. ¿Entiendes? Pero esa no es la media de la población, ¿eh? Claro, no, definitivo. Esa no es la media. Entonces, yo primero sí creo que el maestro va a ser un rol insustituible, aunque no debe seguir el mismo modo que el antiguo maestro dictatorial y usted sabe, en la atalaya plantado y lo que digo yo es lo que es. Uh-huh. No creo que ese va a ser el rol, creo que debe ser un rol más de acompañar el proceso y de que la otra persona desarrolle la capacidad de aprender. Ahora, Ana, y poniéndolo a un lado y completando la idea es el rol también de la crianza y de los estilos de crianza de hoy en día, que está siendo cada vez más difícil. En una sociedad como la nuestra, de la rapidez, de la prontitud, del que no tengo tiempo, que tengo que ir a trabajar, ¿qué efecto puede tener? O si lo has visto, porque tú ves el otro lado, a lo mejor esta parte de que, bueno, mi mamá fue médico, dijiste, y para las 5 ya estaba en la casa y se dedicaba a nosotros. Ahí estaba mi abuela, ahí estaba la retaguardia, mi mamá no tenía hora de llegar a mi casa. Ok, pero bueno, entonces vimos algo similar, donde también la crianza se cede a los abuelos hoy en día. Mira, ese es un escenario también complicado. Nada más voy a comentar lo del YouTube y la enseñanza, como decía el colega. Yo creo que también hay que impulsar que ellos entiendan, como decía ahorita, que Internet no es nada más para soncear y para entretenerse. Que en Internet usted puede, como en algún momento nosotros en el televisor vimos documentales del mundo y la tierra, del cosmos, que aprendimos muchas cosas por lo que pasaba en el televisor en aquella época. Ellos tienen ahora muchas más oportunidades de aprender. Más. Lo que pasa es que seguimos vendiendo este tipo de escenarios como un escenario de entretenimiento vacío, como el azúcar, como una caloría vacía,
cuando puede ser un polisacárido complejo que lleve mucha información y no solamente el entretenimiento. Y ahí también yo creo que habría que hacer una mejor conducción, porque negarlo no tiene sentido. Ellos son de la generación de los aparatos y con los aparatos van a seguir. Sí, y lo sí. lógico es que ellos aprendan a aprovechar al máximo las ventajas que le dan esos aparatos. Y es responsabilidad de casa primeramente, y luego porque luego mucho recae en la escuela. Sí, no, yo pienso... Mucho recae en la escuela que nos echan la culpa de que por qué dice esto, por qué es agresivo, por qué lo bulean o por qué bulea. No, yo pienso que los niños son, en primer lugar, un reflejo de lo que ven en su familia. La escuela puede ser un factor de cambio, y lo ha demostrado, que puede ser factor de cambio de personas, pero evidentemente esas personas son también en el entorno en el que viven. Uno es uno y su entorno. Y esa realidad César, es difícil. El tema de la crianza hoy en día, porque como bien decías, por ejemplo, en mi época, o sea, cuando yo nací, mi mamá tenía a sus padres que fueron su gran retaguardia. Ya cuando Naya nació, mi mamá murió estando Naya muy jovencita, pero, o sea, muy chiquita, Naya tenía 3 meses, pero yo tuve la retaguardia de mis suegros, por ejemplo, que funcionaron como mis abuelos funcionaron para mi mamá. Pero ya ahora aquí estamos nosotros 3, aquí no es retaguardia. Entonces, claro, ha habido que dosificar el desarrollo laboral, porque hay que acompañar los dos procesos. Yo creo que ahí tendríamos que entrar en temas más complicados como desarrollo, o sea, el tema de la decisión de la reproducción, la responsabilidad con esa decisión, la información en salud sexual y reproductiva, el tema del mito que hay alrededor de eso, de cómo la familia, cómo la pareja, cómo la mujer decide si vas a tener un hijo o no. Fíjate, y lo platicamos hace como... Y todo lo que lleva eso. Hace semanas viene una chica, Alejandra, que ella tiene una agencia de niñeras. Entonces nos comentaba que pareciera que hoy en día esta cuestión de la reproducción o las parejas se juntan y tienen hijos por automático, o sea, ni siquiera tienen conciencia de por qué y para qué. Y digo, no es que sea algo nuevo, pero sí creo que sí también hay mucha tendencia en mucha parte, al menos del extracto social, de decir, bueno, lo que sigue ahora ya nos casamos, somos novios, ya nos casamos, en hijo y ya. Pero ahí sí la educación juega un rol importantísimo. Te digo porque la realidad cubana es todo lo contrario. Cuba está de crecimiento poblacional, no solo por el componente migratorio que ha venido a ponerle la cereza al pastel, sino por una tasa de fecundidad, que es la cantidad de hijas por mujeres, menor de 1, pero de hace muchos años. Y esa parte emocional de cómo mantener a flote tanto el trabajo como la casa, como la relación, y es donde vienen todos los problemas. O sea, porque no rindes ni como madre, no rindes ni como trabajadora quizás, y el matrimonio que también es parte de tu vida lo dejas a un lado y se empieza a la sociedad en general. Digo, no lo digo porque uno sea perfecto, pero es nuestra realidad. No, es un reto. Y yo sí pienso que ahí la educación tiene un rol vital. De hecho, las parejas jóvenes que conozco de otros países, profesionales, lastimosamente para algunos, inconcebiblemente para otros, la decisión que han tomado es no parir. No están en sus planes tener hijos, porque su desarrollo profesional, su plan de vida como personas y como pareja, el hijo no cuadra en esa pintura, por ejemplo. Uy, pues es que es interesantísimo porque, como dices tú, es todo un tema y que pareciera que vamos hacia el otro lado. O sea, que en México va hacia el otro lado en muchos aspectos, ¿no? Y en muchas zonas también. Porque no hay esta educación, esta información no llega. Hay una mezcla entre educación y acceso al empleo. Al empleo que sirva para sostener tu vida. Porque no puede ser un empleo que tú digas, yo estoy empleada, pero igual no me alcanza el dinero para vivir. No. Tiene que ser un empleo que realmente te permita satisfacer tus necesidades básicas. Cuando eso se une, la fecundidad baja. Eso está descrito en todos los países. Lo que pasa es que si usted no tiene ese nivel de educación, no tiene esa educación sexual y reproductiva, que es otro tema. En la escuela yo me quedé así un poco sorprendida cuando, por ejemplo, con vacuna VPH, yo sé que contra el virus del papiloma humano, ha habido sus polémicas con esa vacuna, pero como que yo sentí una reacción más hacia lo negativo de lo que yo me hubiese esperado, ¿no? Por ejemplo, cuando es una vacuna cara, que no en todos los países está, y que aquí tienes la posibilidad de ponerla en el IMSS, que le toca a los niños de 11 años, niños y niñas, por ejemplo. Pero también el tema de que, hay que saber la parte del cuerpo humano, hay que saber lo que pasa, porque los niños se tienen que proteger, la única manera de protegerse es sabiendo. Y entonces todavía hay un pensamiento de que saber es incitar a. No puede ser. Saber no puede ser incitar a.
Saber te tiene que servir para tú decir, no, hasta aquí, aquí sí, allí no, en este escenario puedo, en aquel no, puedo permitir esto o no puedo permitir lo otro. Y ya más grande, una relación de consenso con tu pareja, que va desde el primer beso hasta si voy a tener un hijo o no. Por las consecuencias que trae eso después, en todo, en esto mismo que estábamos hablando, en que si no me alcanza el tiempo, en cómo atiendo al niño y atiendo el trabajo, en cómo gano el dinero para todo lo que lleva el niño, en fin. Pues parece que eres economista y digo, te gusta planificarlo bien. Es una planificación. Aquí hubo programas en su tiempo de planificación familiar, pero creo que a todos les pasaron a mucha gente le pasó por... y también creo que también parte de la cultura, de la cultura del mexicano, de a veces de no decir las cosas tan frontal. Y no, es la cosa de que no lo quería decir, pero sí. Tocar con pinza, ¿no? Sí, señor, a veces tiene su nombre y tiene nombre técnico y tiene nombre popular. O sea, que no es que te lo va a poner en un cartel ni que el muchacho va a hacer una disertación, pero si no sabes, estás desprovisto. Es como tú llegar a un país donde tú no entiendes el idioma, digamos que aterricemos en Beijing y tú así caes sin un traductor. De eso es ser horroroso, que tú te sales y tú no puedes leer ningún cartel porque tú no sabes chino. Pero además las personas que están hablando tampoco las entienden. Bueno, esa es la misma sensación. Entonces, al final, hay una serie de decisiones, consecuencias, que ya cuando entonces no tienes remedio es cuando todo el mundo quiere llorar. Sí. Pero eso hay que arreglarlo antes. Hay que prever antes, hay que educar antes. Oye, Ney, pues muchas gracias. Digo, se ha pasado rapidísimo. Quisiera platicar más tiempo. Pero antes de irnos, quiero... ¿Hace cuánto que no regresas? ¿O ya no regresaste nunca? Hace un año estamos acá. Bueno, no hemos ido por ahí. ¿Recomendarías ir a Cuba hoy en día? Depende. Digo, una cuestión turística, supongamos. Depende. Depende de lo que quieran ver. ¿Qué nos podemos Si quieren ir a una playa maravillosa, sí, pueden ir a Los Cayos, pueden ir a Varadero, todo eso allí, un lugar hermoso para ver. Si quieren hacer turismo de ciudad, bueno, tienen que estar preparados para visitar un país en una crisis económica severa, con todo lo que significa estar en un lugar que está en crisis económica. Eso también puede ser una experiencia para un sociólogo que quiere ir ahí a entender qué pasa en un país en crisis, que intenta resistir esa crisis, etcétera. Bueno, para ese tipo de experimentación social también puede ser. Ya. Bueno, lo que pasa es que te hacía esta última pregunta porque ahorita vi que te explayaste, como que te sentí un poco emocional en la parte de cuando te hablabas de Cuba, de la Cuba de aquel entonces. Sí, yo soy así. Y qué padre, o sea, qué bueno expresarse de eso. Yo creo que también ese sentimiento está en el regio, sobre Monterrey, lo han visto, ustedes lo han visto con la gente que... Si llegas allá a la queridísima Ciudad de México, el chilango también, es muy, muy chilango. Muy chilango. Anaí, qué bueno, digo, muchas enseñanzas, bastantes enseñanzas. Yo sé que eres una enciclopedia en ese aspecto. Ay, así me decía una colega. Sí, la tenía. Eres una enciclopedia y podemos tener muchos temas de conversación. Fue un poquitito a la gente de Sala de Maestros. Espero que haya una segunda oportunidad, una segunda parte que todo gusto. Hablamos de temas algo más específicos. Ya sé que ya sabes cómo es esto. Perfecto. Y que ya nos puedes decir, vamos a hablar de esto, César, y con gusto lo hacemos. Pues perfecto, ¿algún último mensaje para la audiencia, la educación, la familia, lo que tú quieras decirnos? Bueno, mira, yo diría agradecida por estar aquí y que todo lo que se haga por educación es poco. Yo pienso que la educación es el cimiento de toda sociedad. Y yo sé que es una profesión generalmente mal pagada, en la mayoría de los lugares. Sí. Pero no por eso deja de ser necesaria. Entonces yo creo que no debiéramos cejar en el empeño de hacerlo mejor y de no perder la perspectiva de que buena parte de lo que es la sociedad tiene que ver con lo que se educó 20 y 30 años atrás. Cierto. Wow. Sí. Pues muchas gracias a todos realmente por haber estado en este episodio con Anaí. Aquí también está su familia apoyándola y nos estuvo coachando. Y también gracias al staff de Sala de Maestros, a Rocío también aquí. Pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Anaí. Encantada. Saludos. Chao.